Espero que encuentren acá lo que están buscando y me alegraré muchísimo por ello. Hoy te contaré quién fue Carlos María Walter Plescher. Aunque no tuvo la posibilidad de usar estas retroexcavadoras, igual desarrolló proyectos de regadío por toda la Argentina. Así que si esto te interesa, te pido que te quedes hasta el final del video. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. Empezaré contándote quiénes fueron sus padres. Su papá era un arquitecto belga, nacido en 1834, de nombre Henry Jean Baptiste Wouters, y su mamá, María Adela Plescher-Mier, argentina, nacida en Buenos Aires en 1850. Se casaron en 1867 en Buenos Aires y fueron padres de 2 hijos y 2 hijas. El mayor, Carlos María Walter Plescher, nació en Buenos Aires, realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la carrera universitaria en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se recibió de ingeniero y de arquitecto en 1893 con medalla de oro y también hizo parte del doctorado de Matemáticas Superiores. Así era el mobiliario y la vestimenta que usaban los universitarios a fines del siglo XIX, un poco para compararlos con nuestras vestimentas actuales. Carlos Walter se casó en Salta en 1894 con una salteña, Julia Toranzo Torinos, con quien tuvo 4 hijos y 2 hijas. De su vasta actividad profesional puedo contarte que proyectó las obras de defensa ante las inundaciones en la provincia de Salta y en San Juan dirigió la construcción del dique La Puntilla, lo que le valió que la provincia de Tucumán lo contratara como director del Departamento de Obras Públicas e Irrigación. En 1902 lo ascendieron y fue designado superintendente de irrigación de la provincia de Tucumán, cargo que ocupó hasta 1911. En esa época realizó muchas publicaciones sobre la política de riego en Tucumán y siendo pionero sobre la utilización del cemento armado para depósitos de agua. En el riego del Parque Pochuchal, en Tucumán, se tiene una de las primeras fotografías de Carlos Walter. Es el que está ubicado en el medio, con ropa negra, y se intuye su moñito negro al cuello. En 1905, la provincia de Mendoza lo contrató para el estudio de las obras de riego del río Diamante y el Atuel. Y en 1906 es contratado por la provincia de Buenos Aires para realizar el estudio del regadío en el partido de Patagones, del que te contaré más adelante. En el año 1908 es contratado por el gobierno de Salta para realizar los estudios de irrigación en el Valle de Lerma. En 1910, ya dedicándose a la actividad económica, adquirió en sociedad con el Banco Español del Río de la Plata unas 11.350 hectáreas en el paraje conocido con el nombre de Real del Padre. Ahí proyectó sobre el costado izquierdo del río Atuel y creó la colonia agrícola que dividió en 109 fracciones, cada una de 100 hectáreas, y que terminó construyendo en 1911 la toma y la red de riego. Las herramientas que usaban en aquella época era que todos los canales fueron construidos con pico y pala. No tenían las retroexcavadoras que usamos ahora. La segunda fotografía conocida de Carlos Walter, con sus ropas negras, su sombrero plano y el moño al cuello, está ubicado en las compuertas de la colonia Real del Padre.
Entre 1914 y 1915 fue elegido como presidente del Centro Argentino de Ingenieros de toda la República Argentina. En 1926 redactó un proyecto de ley de riego para la provincia de Santiago del Estero y en 1928 redactó el proyecto de la ley de aguas para la provincia de Mendoza. En diciembre de 1933 falleció su esposa, Julia Elena Toranzo Torino. Como podemos ver, es difícil encasillar la vida profesional del ingeniero Carlos Bauter, donde ganó prestigio y respeto como docente en el Colegio Nacional, como profesor universitario de construcciones civiles y estática gráfica, como funcionario en varias provincias argentinas, proyectista y constructor de obras de regadío, periodista y empresario agroindustrial. En Tucumán destacaban sus condiciones de sentido común para solucionar problemas, cientificidad como método para actuar, laboriosidad como conducta de vida, visión de lo que el agua significaba en la vida del hombre, elevada formación ingenieril y convencimiento para enfrentar los importantes desafíos que se le presentaban. Ya te conté que fue de la vida privada y pública del ingeniero y arquitecto Carlos María Bauter Blescher. Ahora te contaré sobre la obra que proyectó en nuestra Patagonia bonaerense. A principios de 1900 surgieron las discusiones técnicas sobre la navegabilidad del Río Negro y sus habituales inundaciones por los deshielos, si era conveniente iniciar proyectos de riego en los valles afectados por las inundaciones o proyectos de riego en la meseta. A esas discusiones técnicas no les escapó Bauter y fue el inicio de varios conflictos por el uso de las aguas que todavía hoy se mantienen. Dos de las críticas más grandes que le hicieron al proyecto de regadío para financiarlo por la nación fueron el del canal navegable y la otra sobre la dotación de agua que usaría para regar las 400.000 hectáreas en el partido de Patagonia. El canal conectaba la bajada del Turco con el puerto de Bahía San Blas. Bauter propone el canal por lo siguiente: lo difícil que resultaba atravesar la barra del río en su desembocadura y que en 1905, un año antes de su contratación, ingresa al Senado de la Nación un pedido del señor Francisco Mújol para la instalación de un puerto comercial en Bahía San Blas. La solicitud de Mújol fue aprobada y reguladamente en Ley Nacional 4.914 en septiembre de 1905. Por esta razón, propone Bauter un canal navegable desde la bajada del Turco hasta el puerto a construir en Bahía San Blas. El conflicto por la dotación de agua utilizada fue porque los estándares utilizados para regar en el mundo se utilizaba 1 litro por segundo y por hectárea. A Bauter le parecía un uso poco racional del agua y él adoptaba una cuarta parte, 0,25 litros por segundo y por hectáreas, y lo fundamentó con datos que obtuvo de la realidad local. En 1906, con visión de futuro y fomentando la educación, propuso la creación de una chacra experimental en Patagones para estudiar la clase de cultivos que serían aptos para las tierras del distrito y la cantidad de agua que necesitarían. Aceptaron su propuesta, provincia de Buenos Aires, y en 1907 se creó en Patagones la primera chacra experimental de la provincia de Buenos Aires, y fue su primer director el ingeniero agrónomo Fernando Leblanc. La creación de la chacra tenía una finalidad educativa, porque decía que si no se tiene al regante aleccionado en la escuela, no tiene sentido invertir en obras para hacer el regadío. Proponiendo el uso racional del agua, recomienda también hacer ensayos de formas de regar, pues de ello depende la cantidad de agua necesaria para el regadío. Establece una distribución de la tierra y los porcentajes de las especies a regar, utilizando el 80% de la tierra para ser destinada a cereales y forrajes. Esta distribución de especies
y los datos de cantidad de riego obtenidos de la chacra experimental le permitió proyectar una dotación de agua para los meses de mayor demanda, establecidos en 0,25 litros por segundo y por hectárea, y un caudal en la boca toma de 75 metros cúbicos por segundo para regar la zona de 300.000 hectáreas. En las conclusiones finales de su trabajo, Bauter decía que el regadío era el único factor en que puede fundarse la prosperidad de las tierras del partido de Patagones. Esta es la imagen desconocida de Carlos Bauter que quería mostrarte, que anticipaba que todas las grandes ideas y proyectos tienen sus detractores y que posiblemente también le ocurriría al regadío de Patagones que él proyectaba. No se equivocó. A 116 años de la entrega de su proyecto en la provincia, todavía no se regó una sola hectárea. No obstante las verificaciones del proyecto por todos los organismos municipales, provinciales y nacionales que establecieron su factibilidad técnico-económica. El 4 de junio de 1957, a los 87 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires, falleció el ingeniero Carlos María Bauter Blecher. No podemos olvidarnos de quien nos proyectó nuestro futuro. Ninguna calle de Patagones lleva su nombre, y el monolito en la memoria, en el límite del meridiano Quinto construido por la provincia de Buenos Aires mediante el decreto ley de 1977, no tiene ninguna placa que lo identifique, solo el rehundido del corte de un canal de riego, símbolo de la falta de reconocimiento a su labor y, lo que es peor, no ejecutamos el soñado desarrollo. Para solucionar esta falta de reconocimiento, dejo una propuesta de gestión para colocarle el nombre del ingeniero Carlos Bauter a la ruta que une Carmen de Patagones con Guardia Mitre en la provincia de Río Negro. Espero que si te gustó, déjame un comentario, y si no estás inscrito al canal, hacelo cliqueando el botoncito que está acá abajo. Quiero darte las gracias por estar ahí. Te mando un abrazo muy, pero muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.